¿Alguna vez has esperado tanto tiempo por algo que parecía imposible hasta llegar al punto de perder la esperanza? ¿Has sentido que las promesas de Dios tardan demasiado en cumplirse y que quizá nunca llegarán? Sara conocía bien ese sentimiento. Había esperado 25 años por un hijo, y su vejez parecía una sentencia definitiva contra la promesa divina. Pero en Génesis 21 descubrimos que el Dios que promete es también el Dios que cumple, sin importar el tiempo ni las circunstancias. La pregunta que surge es: ¿estás dispuesto a creer que Dios aún puede cumplir lo que te ha prometido, aunque todo parezca perdido? La historia de Abraham y Sara llega a un punto decisivo en Génesis 21. Después de años de espera, de dudas, de intentos humanos fallidos y de promesas repetidas, finalmente Dios cumple lo que había dicho desde el principio: el nacimiento de Isaac. No se trataba solo de un hijo esperado, sino de la confirmación visible de que la palabra de Dios nunca queda vacía. Sara había reído incrédula cuando escuchó la promesa, y Abraham mismo en un momento pidió que Ismael fuera contado como heredero. Todo indicaba que la esperanza humana había llegado a su límite. Sin embargo, el plan de Dios seguía firme. Lo que parecía imposible para la naturaleza, para la edad avanzada y para la lógica humana, era totalmente posible para el Creador del cielo y la tierra. El cumplimiento del nacimiento de Isaac nos recuerda que el tiempo de Dios no es el nuestro. Él no se retrasa ni se adelanta. Obra en el momento exacto, cuando ya no queda lugar para atribuir la gloria al esfuerzo humano. Así, la llegada de Isaac fue un testimonio eterno de que la fidelidad de Dios es inquebrantable y que su palabra jamás cae al suelo. El mensaje de esta introducción es claro: Dios nunca falla, aunque las promesas tarden, aunque la espera desgaste, aunque los recursos humanos se agoten, su palabra permanece para siempre. Lo que Él ha dicho, lo cumplirá. Génesis 21, 1. Se narra: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. El día finalmente llegó. Después de décadas de espera y de años cargados de incertidumbre, la promesa de Dios se materializó en la vida de Abraham y Sara. Génesis 21 nos relata que Sara concibió y dio a luz a un hijo en la vejez de ambos, exactamente en el tiempo que Dios había señalado. Este detalle es vital. No fue en el tiempo de Abraham, no fue en el deseo inmediato de Sara, ni en los planes humanos que intentaron apresurar el cumplimiento. Fue en el tiempo perfecto de Dios. El nacimiento de Isaac no fue un acontecimiento ordinario, fue un milagro en sí mismo. La Escritura enfatiza que Abraham tenía 100 años y que el vientre de Sara ya estaba considerado como muerto. Era imposible desde cualquier perspectiva humana. Pero es precisamente en la imposibilidad donde Dios se glorifica y demuestra que lo que Él promete no depende de la fuerza del hombre, sino de su poder y fidelidad eternos. La llegada de Isaac trajo consigo no solo alegría, sino también la confirmación de que la fe de Abraham no fue en vano. Hebreos 11 lo describe como alguien que creyó contra toda esperanza, y ese día vio con sus propios ojos que Dios honra la fe que persevera. Para Sara, quien había reído con incredulidad, ahora su risa se transformó en gozo. Su propio testimonio lo expresa en Génesis 21. 6. Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Este nacimiento es un recordatorio poderoso de que la palabra de Dios nunca se desvanece. Cada detalle, cada promesa, se cumple en el momento preciso. Isaac fue un niño esperado, pero más aún fue un testimonio viviente de que el Dios que habló en Génesis 12 prometiendo descendencia y naciones es fiel hasta el final. Génesis 21:2. Se narra: y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. En la Biblia, los nombres no son un simple adorno. Llevan un peso espiritual y revelan un propósito divino. El nombre de Isaac significa risa y encierra un mensaje profundo que nos ayuda a comprender el obrar de Dios en la vida de Abraham y Sara. Recordemos que antes de este nacimiento milagroso, tanto Abraham como Sara habían reído cuando escucharon la promesa de que tendrían un hijo en la vejez. La risa de Abraham en Génesis
17:17 reflejaba asombro y perplejidad, mientras que la de Sara en Génesis 18:12 mostraba duda e incredulidad. Para ambos, la promesa sonaba demasiado extraordinaria para hacerse realidad. Pero lo que comenzó con una risa de duda terminó en una risa de gozo y testimonio. El nombre Isaac fue dado por mandato de Dios mucho antes de su nacimiento, y con él el Señor estaba anticipando la transformación que haría en la vida de Abraham y Sara. La incredulidad sería reemplazada por fe, y la burla sería transformada en júbilo. Isaac, cada vez que su nombre era pronunciado, era un recordatorio constante de que lo que parecía imposible había sido hecho posible por el poder de Dios. Sara misma lo declara con una confesión que atraviesa los siglos. Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Esa risa no era ya un gesto de escepticismo, sino una explosión de alegría por la fidelidad del Señor. Lo que parecía un sueño inalcanzable ahora se materializaba en sus brazos. Así, el nombre de Isaac es más que un título personal, es un testimonio eterno de cómo Dios transforma el dolor en alegría, la espera en cumplimiento y la incredulidad en fe sólida. Es un recordatorio de que cada vez que Dios cumple lo que promete, nuestras vidas se llenan de gozo que contagia a quienes nos rodean. Génesis 21:6 se narra, dijo también Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. El nacimiento de Isaac rompe todas las categorías de su tiempo. En el mundo del Antiguo Oriente, la esterilidad no era solo un dolor íntimo, suponía vergüenza pública, pérdida de estatus y una amenaza directa a la continuidad del clan. La identidad, la tierra y el nombre se transmitían por descendencia. Por eso la promesa de una simiente a Abraham tocaba el nervio de la esperanza familiar y la vocación espiritual del patriarca. En ese contexto, la primogenitura y los arreglos legales con siervas o concubinas, como el caso de Agar, buscaban asegurar heredero cuando la esposa no concebía. Sin embargo, Dios interrumpe la lógica cultural, no confirma el linaje en lo posible Ismael, sino en lo prometido Isaac, subrayando que la herencia del pacto no se sostiene en estrategias humanas, sino en elección y gracia. Además, el dato biológico es deliberadamente imposible. Abraham con 100 años y Sara rondando los 90. La Escritura enfatiza la muerte del vientre para resaltar que el hijo nace por poder creador, no por vigor humano. Isaac es, por definición, milagro. Dios crea futuro donde la naturaleza dicta cierre. El relato incluye señales culturales del pacto, la circuncisión al 8º día y el banquete de destete. En aquella cultura el destete, probablemente entre los 2 y 3 años, marcaba un hito de supervivencia y celebración comunitaria. El niño había superado la etapa más frágil de mortalidad infantil. Ese banquete, unido al nombre Isaac Risa, convierte la casa de Abraham en testimonio público. Lo que el clan veía como oprobio, Dios lo transformó en gozo compartido. Teológicamente, todo el cuadro enseña que el pacto no avanza por la fuerza del patriarca, sino por la fidelidad del Dios que llama. En una sociedad que aseguraba futuro por cálculo, alianzas y fecundidad, Génesis 21 proclama que el futuro del pueblo de Dios nace de la palabra de Dios. Por eso cada práctica cultural, herencia, nombre, rito, fiesta, queda resignificada por la intervención divina. La cultura no explica el milagro redime la cultura. Génesis 21:7 se narra: y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. La alegría del cumplimiento se ve seguida por una tensión inevitable. Durante el banquete de destete de Isaac, Sara observa que el hijo de Agar se burlaba. No es un gesto trivial. En el trasfondo del Antiguo Oriente, los derechos del primogénito y la herencia estaban en juego. La burla señala una rivalidad que amenaza el lugar de Isaac como hijo de la promesa. Por eso Sara exige con firmeza: echa a esta sierva y a su hijo. La petición hiere profundamente a Abraham. Ismael es su hijo. Su dolor es real. El texto subraya que le pareció grave.
Dios no ignora ese dolor, sin embargo interviene para ordenar y proteger el propósito del pacto. No te parezca grave en todo lo que te dijere, Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. La instrucción divina no es un rechazo de Ismael como persona, sino una clarificación del linaje del pacto. La promesa que conduce al plan redentor seguirá la línea de Isaac. Este episodio enseña que la gracia no confunde los caminos. Dios puede bendecir ampliamente como hará con Ismael, pero el hilo del pacto, por el que vendrán la nación y la bendición a todas las familias de la tierra, se sostiene en lo que Dios prometió, no en lo que el hombre improvisa. A veces obedecer a Dios implica separaciones dolorosas, cortar con arreglos que nacieron de la impaciencia, renunciar a soluciones que parecen útiles, pero que desvían el foco de la promesa. La escena también reivindica la soberanía y la compasión de Dios. Él confirma a Isaac sin abandonar a Ismael. Inmediatamente después, el pacto corre por la línea elegida, y al mismo tiempo, Dios cuida al muchacho. Así el Señor ordena la historia sin desatender a los vulnerables. Aplicación: la vida de fe exige discernimiento para custodiar lo que Dios ha dicho, incluso cuando ello requiera decisiones difíciles. La risa de gozo por el cumplimiento: Isaac no puede convivir con la tolerancia de aquello que amenaza el propósito, la burla que disputa la herencia. Guardar la promesa implica priorizar la voz de Dios sobre el impulso del corazón. Génesis 21, 10, 12. Se narra: por tanto dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave en todo lo que te dijere. Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. La historia no se detiene en la casa de Abraham. Tras la separación dolorosa, Agar e Ismael emprenden camino hacia el desierto con un odre de agua y pan. Cuando el recurso se agota, el desierto muestra su crudeza. Agar deja al muchacho a distancia, como un tiro de arco, para no verlo morir, y rompe en llanto. La escena es de límite. No hay fuerzas, no hay agua, no hay futuro visible. Entonces el texto introduce el giro que reordena todo. Dios oyó la voz del muchacho. No es un detalle menor, es la teología encarnada en un nombre. Ismael significa Dios oye. Lo que parecía silencio se revela como escucha activa del cielo. El ángel llama a Agar por su nombre y pronuncia dos palabras que quiebran el fatalismo del desierto. No temas. Le ordena: levántate, alza al muchacho y sosténlo de tu mano. Es una pedagogía divina. La providencia no solo provee, también rehabilita el ánimo y la responsabilidad. Luego, Dios abre los ojos de Agar y ella ve un pozo. El agua ya estaba allí. Lo que faltaba era visión. Así obra la gracia. No siempre crea una realidad nueva. Muchas veces desvela la que la desesperación oculta. La promesa hecha antes se reactualiza. Ismael vivirá y será grande, no como línea del pacto mesiánico que corre por Isaac, sino bajo la misericordia y fidelidad del Dios que cuida a los vulnerables. El relato concluye con una nota de crecimiento y oficio. Dios estaba con el muchacho, moró en el desierto, y fue tirador de arco. El desierto, lugar de carencia, se convierte en escuela de identidad. Agar le busca esposa de Egipto, cerrando el círculo de su historia. En Isaac avanza el pacto. En Ismael se despliega la providencia. Ambos hilos confiesan lo mismo. Dios no abandona a nadie que clama. Génesis 21, 17-20. Se narra: oyó Dios la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y Dios estaba con el muchacho y creció, y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Cuando la promesa ya era visible en Isaac y la casa de Abraham irradiaba favor, las naciones lo notaron. Abimelech,
junto con su general Ficol, vino a Abraham con una confesión contundente: Dios está contigo en todo lo que haces. La bendición pactal deja huellas públicas. El Dios que cumple en lo secreto también acredita a sus siervos ante los pueblos. De esa constatación nace la búsqueda de paz formal. Abimelec pide un juramento de lealtad y buena vecindad. La fe bíblica no es evasión social, se traduce en ética, tratados, justicia y respeto de límites. Sin embargo, la paz verdadera requiere verdad. Abraham saca a la luz una injusticia concreta, un pozo usurpado por siervos de Abimelec. La escritura, realista, enseña que la reconciliación duradera pasa por nombrar los agravios y ordenar lo que está torcido. El rito de las 7 corderas, Sheba, funciona como señal jurídica y teológica. Abraham las separa para que Abimelec reconozca públicamente que el pozo pertenece al patriarca. El nombre Beerseba, pozo del juramento o pozo de las 7, une memoria y derecho. Agua y palabra quedan enlazadas. En una tierra donde el agua es vida, Dios tutela la provisión de su siervo y lo establece con legitimidad ante los ojos de todos. Acto seguido, Abraham planta un tamarisco e invoca el nombre de Yahshel, el Olam, el Dios eterno. Bellísimo contrapunto. Un árbol que crece lento y echa raíces profundas junto al pozo que sostiene la vida diaria. Pacto. Pozo y árbol conforman una liturgia de permanencia. Lo que Dios ha comenzado no es efímero. El llamado de Abraham no es un destello pasajero. Es una historia arraigada en el carácter del Dios eterno. Aplicación espiritual. La bendición de Dios debe verse en nuestra integridad pública. La fe madura hace tratados justos, defiende lo que es legítimo sin violencia ni engaño y busca paz con verdad. Dios no solo promete un hijo, Isaac, también sostiene la vida cotidiana, pozos, y nos invita a plantar símbolos de esperanza a largo plazo. Tamarisco. Invocar a El Olam nos ancla, nuestras estaciones cambian. Él no, donde la cultura negocia con lo útil, el creyente adora y memorializa la fidelidad divina. Dios está contigo en todo lo que haces. Por esto llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí juraron ambos, y plantó Abraham un tamarisco en Beerseba, e invocó allí el nombre de Yahshua, Dios eterno. Génesis 21 convierte la promesa en historia. Lo que Dios dijo, Dios hizo. El narrador subraya 3 veces la fidelidad divina. Como había dicho, como había hablado, hizo, para que entendamos que la palabra de Dios no es deseo piadoso, sino realidad que acontece. El cumplimiento no depende del vigor humano, Sara estéril, Abraham anciano, sino del carácter de aquel que promete, su verdad, su poder y su constancia. Este principio corrige 2 tentaciones. Primero, la del atajo. Cuando la promesa tarda, el corazón fabrica ismaeles. Dios bendice lo que es humano, pero el pacto avanza por lo prometido, Isaac. Segundo, la del desaliento. La risa incrédula de ayer no invalida la fidelidad de hoy. Dios no cancela su plan por nuestras vacilaciones, las redime y nos conduce a la risa del gozo. La fe bíblica, entonces, no es negar la realidad, sino anclarla en la palabra de Dios. Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo como muerto. Se fortaleció dando gloria a Dios, plenamente convencido de que poderoso es para hacer lo que prometió. Por eso, la espera se vuelve adoración, la demora se vuelve formación, y el cumplimiento, testimonio. Aplicaciones para la vida del creyente. Espera obediente. Cuando el calendario de Dios difiere del nuestro, perseveramos sin forzar salidas. Memoria activa. Levantamos pozos y tamariscos, señales de gratitud para recordar que la fidelidad de Dios sostiene el día a día. Lenguaje redimido. Nombramos nuestros Isaac, testimonios de gracia, para que cada vez que los pronunciemos, recordemos que Dios hace reír al que antes dudó. Discernimiento. Distinguimos entre lo que Dios prometió y lo que nosotros suponemos. Caminamos por lo primero, rendimos lo segundo. Al final, toda promesa cumplida en nuestra historia apunta a la promesa mayor.
El Dios que dio a Isaac en imposibilidad dio también a su hijo en plenitud del tiempo, y así garantiza que todas sus promesas son en Él sí y en Él amén. La fidelidad que visitó a Sara es la misma que nos preserva hasta el día final. Dios no es hombre para que mienta. Dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Fiel es el que prometió, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.